Daniel, pero ¿qué estás haciendo aquí? Ese no es tu problema. Mi amor, yo te lo puedo explicar si no es lo que parece. ¿Qué me vas a explicar? Ya todo está claro. ¿Qué es esto? Daniel, por favor, hermano, todo tiene una explicación. Déjame hablar, sí. ¡Tú a silencio! ¿Desde cuándo? ¡Les estoy hablando! ¿Desde cuándo? Daniel, por favor. Necesito que te tranquilices. Por favor, ¿sí? Te lo pido. Tranquilízame. ¿Y cómo quieres que esté? ¿Contento? Les estoy preguntando. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Hoy es la primera vez que pasó esto. ¿Sí? Bueno, desde que te fuiste. ¡Qué increíble! Mientras yo estaba trabajando, tú estabas aquí. ¡Tú! Yo te abrí las puertas de mi casa. Te consideré mi hermano. ¿Y así me pagas? ¿Acostándote con mi esposa? Daniel, por favor, amigo, tranquilízate. No fue mi intención, solo pasó y ya. ¿Solo pasó? ¿No pudiste inventar otra excusa? Mira, quiero que en este momento te largues de mi casa. Daniel, mira. Las cosas se pusieron muy difíciles, pero por favor, no te pongas así, sí, cálmate. ¿Cómo quieres que esté, Jessica? Ni siquiera estás embarazada. Mi amor, yo sí estoy embarazada. ¿Qué? Sí, mi amor, mira, yo simplemente compré esa barriga falsa para ver qué se siente cuando yo tenga la mía. ¿Sí entiendes? O sea, ¿eso significa que estás embarazada? Claro que sí, mi amor. De hecho, fui a hacerme el eco y todo. Mira, ya te muestro. Aquí tienes. Pero... ¿Esto es verdad? Mira, Jessica. Esto no cambia que me engañaste. Daniel. 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así, Daniel? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tranquilízate, ¿sí? Sabemos que Daniel es un ingenuo. Siempre lo ha sido. Así que tú tienes que convencerlo, ¿entendiste? No, esta vez es diferente. ¿Tú sí entiendes que nos vio? ¡Nos vio, Augusto! ¿Qué le voy a inventar ahora? Tú puedes hacerlo, Jessica. Yo estoy seguro de que él te ama. Así que todo lo que tú le digas te va a creer. No podemos perderlo de vista, ¿entiendes? ¿Perderlo de vista? ¿A qué te refieres? Mira, si Daniel empieza a sobrepensar todo, estamos perdidos. Tienes que encargarte de convencerlo, ¿entendiste? ¿Y qué quieres que haga? Lo que tú tienes que hacer es rogarle, implorarle, dile que todo fue malentendido, del resto me encargo yo. ¿Y si no funciona? No, sí va a funcionar. Porque de algo estoy muy seguro. Daniel todavía te ama con todo su corazón. Y él no sabe de lo que somos capaces tú y yo. Es Jessica y Augusto. Los vi con mis propios ojos. A ver, Daniel, ¿cómo que los vistes? ¿Qué pasó allá adentro? Jessica y Augusto se estaban besando. Ahí, en mi propia casa. Lo lamento mucho, Daniel.
Yo pensé que venir aquí de sorpresa sería una alegría para ella. No pensé que esto pasara. Yo tampoco. Yo jamás pensé que Jessica y Augusto podrían hacerme algo así. Tranquilo, Daniel, ¿sí? Mira, ¿y ahora qué va a pasar con el bebé? No puedes dejarlo con Jessica. No sé en qué pensar. Cuando llegué vi una panza de embarazada. Ahí en el sillón. Y luego me mostró este eco. ¿Entonces no está embarazada? No sé, Reinalis. No sé en qué pensar. Todo se me cayó en un momento. Mira, Daniel, tranquilo, ¿sí? Pensemos las cosas con cabeza fría. No cometamos ningún error y averigüemos. A ver si lo que dice Jessica es cierto o no. ¿Te parece? Gracias, Reinalis. No sé qué haría sin ti. ¿Qué te pasa? ¡Jessica! ¡Jessica, qué te pasa! ¿Por qué hiciste esto? ¡Tú te quieres meter en mi matrimonio! ¡Claro! ¿Quieres venir a consolar a Daniel solo porque está triste? ¡Justo cuando yo estoy tratando de solucionar las cosas! ¿Crees que no me doy cuenta? Jessica, estás mal de la cabeza. No todo el mundo es igual a ti. Ella simplemente es mi amiga. Mi amor, por favor. No digas eso y déjame explicarte, sí, déjame explicarte qué fue lo que viste. ¿Explicarme qué? Ya me di cuenta de todo, no te preocupes. Si quieres podemos ir al médico. Para que tú veas que sí estoy embarazada y que no te estoy mintiendo. ¿Embarazada? Excelente. Sí. Vamos. Para que por fin desmascaremos esta farsa. Daniel, ¿estás seguro que vas a ir con ella? Sí, Reinalis. Aquí tengo la prueba de ultrasonido. Señor Daniel, señora Jessica, quiero que miren la pantalla, por favor. Ese es mi bebé. Así es, don Daniel. Es un bebé completamente sano. Mire, incluso parece que le estira la manito. ¿Sí ves, mi amor? Yo te dije. Ahí está el bebé. Jessica, en verdad, perdóname. Perdóname por haber pensado, imaginado que... Perdóname por desconfiar. Ay, mi amor. No tengo nada que perdonarte. Mira, yo te quiero pedir disculpas con lo que pasó con tu hermano. Yo me equivoqué, lo sé. Y estoy muy arrepentida. Pero, mi amor, fue un momento de debilidad, de confusión. Yo te aseguro que no va a volver a pasar. Te lo aseguro. Yo te amo tanto y quiero toda mi vida contigo. Y además, mi amor, yo considero que así son las parejas, ¿no? Tienen problemas, se equivocan, pero se perdonan, ¿no? Sí, mi amor. Yo te perdono. ¿Y si nuestro bebé está en camino? Yo quiero que los tres estemos bien. Eres maravilloso, mi amor. Todo salió tal cual como tú lo dijiste. Es ingenuo, no sospechó nada. Te lo dije, mi vida. Esa prueba de ultrasonido resultó ser más verdadera que las mismas pruebas.
Muy pronto obtendremos la pensión de ese ingenuo. ¿Pasa algo aquí? No. No, mi amor. El doctor me estaba dando unas indicaciones. Cómo cuidarme en el embarazo. Cosas normales. Ok. ¿Estás lista para irnos? Sí, mi amor. Ya estoy más tranquila después de todo esto. Vamos a casa. Con permiso. Ay, qué inteligente que eres, Augusto. Eres demasiado inteligente para ellos. Jessica, ¿puedes dejarme a solas, por favor, con Reinalis? Necesito hablar con ella. ¿Otra vez con esta mujer? Ya. Te espero adentro. No te tardes. Daniel, ¿cómo has estado? ¿Qué ha pasado? Tengo días que no sé nada de ti, por eso decidí venir a tu casa. Muchas gracias, Reinalis. La verdad que las cosas están mejor. Al menos eso creo. Te cuento que fui con Jessica al doctor. Y vi a mi bebé. Eso no se puede mentir. Daniel, ¿cómo que viste a tu bebé? ¿Sí era confiable ese doctor? ¿Sí era una persona certificada como tal? Claro que sí, Reinalis. Yo no vi nada fuera de lo normal. El consultorio, el doctor, todo estaba bien. Mira, Daniel, yo no me quiero meter en tus decisiones. Pero una cosa es el embarazo y otra muy diferente es la infidelidad. ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Vas a dejarlo así nomás? Esa mujer, demasiado entrometida. Si no la saco de mi camino, va a arruinar todos mis planes. No estoy pensando en mí en este momento. Lo único que quiero es que mi bebé esté bien. Y él no merece crecer sin un padre. Mira, Daniel, yo te entiendo, sí sé por lo que estás pasando, pero aquí hay algo que no cuadra. Esta historia está muy rara, algo pasa. Mira, tal vez Jessica no sé. Reinalis, no te metas. Te lo pido de la manera más confiable, ¿sí? Tú eres solo mi amiga y no tienes derecho sobre mis decisiones. Daniel, pero yo solamente quiero ayudarte. Lo sé, Reinalis, y muchas gracias. Pero es mi vida y yo decido en ella. ¿Y esto? Doctor Jane Smith. Pero si este es Augusto. Esta ni siquiera es la dirección de un hospital. Es en la bodega donde trabajaba Augusto antes. Están engañando a Daniel y ni siquiera se dio cuenta. Augusto, ya sé toda la verdad. ¿Dónde está Jessica? ¡Jessica! ¿Pero tú qué haces aquí, Reinalis? ¡Fuera de mi casa! ¡Ay, cállate, Jessica! ¿La verdad, Reinalis? A ver, ¿y ahora qué vas a inventar? El supuesto doctor Smith. ¡Es Augusto! ¡No existe! Y la dirección del hospital es en la bodega en donde él trabajaba. Ahí lo llevaste a Daniel. O sea, Jessica, ¿tú mentiste en todo esto? ¿Cómo pudiste? Ese embarazo ni siquiera es real. Bueno, ya. Suficiente. Igual ya no hay necesidad de seguir mintiendo.
Jessica, ¿cómo pudiste? O sea que tú lo planeaste todo. Por supuesto que sí. Todo. Desde el principio. El embarazo falso. El ultrasonido falso. La actuación del doctor. Todo. Daniel es un pobre ingenuo. Jamás sospecharía nada. Simplemente le diríamos que el bebé desapareció. Solo sería una triste tragedia más. Reina Liz, tenemos que ir a conversar de esto en otro lado. No, yo no voy a ir a ningún lugar. No se me acerque a ninguno de los dos. Reina Liz, tú no vas a ir a ningún lugar. Porque ya me enteré de toda la verdad. Dime, Jessica, ¿en qué te puedo ayudar? Augusto, tenemos un problema. A ver, ¿qué clase de problema? Esa mujer, la compañera de Daniel, está metiéndose donde no debe. Hoy vino hasta la casa y le está preguntando cosas y eso no me gusta. Hay que buscar la manera de quitarla del camino. No te preocupes, yo me encargo. Pues sí, y lo que sea que vas a hacer, hazlo rápido, porque se nos acaba el tiempo. Mi amor, mi vida, mira, eso es mentira lo que te diga esta mujer. Tú sabes que ella siempre ha querido meterse en nuestro matrimonio. Ella nos quiere separar, mi amor, tú lo sabes. Jessica, yo te escuché. Hace unas horas atrás. Estabas en el teléfono y te escuché palabra por palabra, Jessica. No me mientas más. No, mi amor. Yo te lo puedo explicar. Tú no me vas a explicar nada. Y te voy a pedir que por favor te vayas de mi casa. Hermano. No, Daniel. Daniel, yo te amo con todo mi corazón. No me puedes hacer esto, por favor. Jessica, Mira, Daniel, yo lo hice todo por nuestro futuro. Entiéndelo, fue por nosotros. Jessica, tú y yo no tenemos ningún futuro. Así que ahora vete de mi casa. Hermano, por favor. Tú haz silencio, que tú eres peor. Tú eres mi propia... Eres mi hermano. Y así me pagas. No los quiero ver un segundo más en mi casa. ¡Váyanse ahora! ¡Váyanse! Reina Liz, muchas gracias por todo. Sin ti, jamás hubiera abierto los ojos. No te preocupes, Daniel. Para eso son los amigos, para ayudarse y apoyarse.